Queridos amigos y hermanos, nos encontramos aquí de nuevo para seguir estudiando la palabra del Señor. Y durante este trimestre estamos estudiando la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. La semana pasada hablábamos de casos del Antiguo y el Nuevo Testamento de personas que fueron resucitadas. Y una pregunta que tenemos que hacernos en el estudio de hoy es, ¿cómo alguien puede ser resucitado? ¿Cuál es el requisito para uno poder ser resucitado? Pero otra pregunta profunda es, ¿cuál es el requisito para yo no morir eternamente? En cualquier parte del mundo, en cualquier pueblo, hay una cosa que nos falta. Puede faltar una escuela, puede faltar una iglesia en un pueblo, puede faltar un centro médico, pero lo que nunca faltará es un cementerio. Y eso nos dice lo que ya Pablo nos había comentado, que la paga del pecado es la muerte. Hay muchos seres humanos que no aceptamos que somos pecadores y no queriéndolo aceptar también negamos a Dios y su existencia. Pero no importa lo que los seres humanos digamos de Dios, Dios es eterno. ¿Cómo ser libre de la muerte? ¿Cómo ser libre del pecado? ¿Cómo poder resucitar cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué debo hacer? Bueno, el apóstol Juan, escribiendo allí su evangelio, en el capítulo 3, registra la entrevista entre el Señor Jesucristo y Nicodemo. Y Jesús comienza a responderle esa pregunta que nosotros estamos haciendo. Vamos allí al verso 14 y 15. Miren lo que dice. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí comenzamos a responder la pregunta. Jesús dice que era necesario que él fuera levantado. Ese levantado es, así dice, como la serpiente, pues Jesús fue levantado en una cruz, porque Jesús se hizo pecado para que yo fuera perdonado. ¿Captas? No puedo hacer nada realmente para ser libre del pecado. No puedo hacer nada para ser libre de la muerte. Y mucho menos puedo hacer algo para ser resucitado. Todo lo ha hecho Jesucristo al morir en la cruz. Yo lo único que debo es aceptarlo y dejar que el poder de Jesucristo en la cruz sea una realidad en mi vida. El apóstol Pedro, vamos allí a Primera de Pedro, el capítulo 1, hablándonos de lo que Jesús ha hecho en la cruz y desde cuándo podemos ser bendecidos con eso. Dice allí en Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 18 al 20. Y esos tres versos, en cada uno de esos versos hay una palabra que es clave para responder esa pregunta. ¿Cómo podré ser libre de la muerte? ¿Cómo podré resucitar cuando Jesús venga por segunda vez? Leamos entonces. El verso 18 dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice el verso 19, y él sigue diciendo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el verso 20 continúa diciendo, él, hablando del cordero de Jesucristo, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. El verso 18 dice que Jesús nos rescató, o sea, Jesús pagó el rescate de nuestra muerte. Hemos sido secuestrados por el enemigo y Jesús
siendo el Cordero sin mancha y sin contaminación, se sacrificó, porque es un Cordero que se sacrifica, para que yo sea rescatado. Y el verso 20 dice algo espectacular, porque dice, Él, hablando de Jesucristo como el Cordero en sacrificio, dice, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El dolor de la cruz, la muerte de Jesús, como una muerte sustitutiva, una muerte expiatoria, ya estaba en el corazón de Dios antes de que este mundo fuera creado, antes de que Adán y Eva fuesen creados. Es decir, que Dios ha estado interesado por nuestra salvación de antes que existiéramos. Cuando alguien dice, bueno, si Dios quiere yo me salvo, usted está pasando la responsabilidad a Dios de su salvación, o sea, de la decisión de usted ser salvo. No, usted es quien debe responder. Tú y yo, personalmente, debemos decidir voluntariamente aceptar lo que Dios ha hecho para salvar al mundo. ¿Qué cosa? Un cordero. Pero, ¿cómo que un cordero? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Como lo dijo Juan el Bautista allí en el Evangelio de Juan, verso 1, capítulo 1, verso 19. Entonces, Dios estaba ya planeando, antes de hacer este mundo, cómo haría para salvar a este mundo cuando este mundo pecara. O sea, Dios no evitó que el pecado ocurriera, porque era una manera, si lo evitaba, era una forma de evitar que la gente usara su libre albedrío. Pero lo que se hizo fue previsión para cuando el pecado apareciera. Y lo terrible es que se hizo a un precio muy alto. ¿Cuál? El Dios encarnado, ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios del santuario terrenal que Dios estableció a través de Moisés eran un símbolo, los sacrificios que ellos hacían eran un símbolo de que el Mesías tomaría el lugar del pecador, que el Mesías sería la expiación por el pecado del hombre. Eso es lo que debería entenderse cuando se hacía un sacrificio, que simbolizaba a alguien que vendría, y ese alguien no era más ni menos que Jesucristo, que con su muerte pagaría el rescate por nuestros pecados. Cuando Jesús viene a esta tierra, siendo el Mesías, Él le quiere explicar a sus discípulos que Él va a morir por el mundo, pero que también va a resucitar. Y en la última semana de la vida de Jesús, Jesús habla con sus discípulos y les explica esto. Vamos allí a Marcos, el capítulo 9. Marcos 9, el verso 30 en adelante. Mira lo que ocurre. Verso 30 al 32. Jesús está en Galilea con sus discípulos y comienza a descender hacia Jerusalén. Y dice allí, saliendo de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y el verso 32 dice, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. La razón de que no entendían estas palabras es porque el concepto que ellos tenían del Mesías, sus conceptos teológicos eran contrarios a la Escritura, porque ellos querían un Mesías que los librara del yugo de los romanos. Ellos querían que Jerusalén se convirtiera en la capital del mundo. Y eso no es
lo que la Escritura decía. Decía que el Mesías moriría por el ser humano, porque el Mesías era también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo pagaría nuestro rescate en la cruz. Jesucristo expiaría nuestros pecados en la cruz. Jesucristo moriría nuestra muerte eterna en la cruz. Pero ellos no querían aceptar eso. Ellos no querían un Mesías que se sacrificara. Querían un Mesías glorioso. Y eso también nos ocurre a nosotros. Hay muchos que quieren seguir al Señor, pero sin sacrificio. Es decir, quieren la corona de la gloria, pero no quieren la corona de espinas. Por eso es que el Evangelio de la prosperidad es asimilado por muchos, porque allí no hay sacrificio. Entonces, jamás aceptarán algo como cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y en mí tendréis persecución. Esas cosas no las quieren escuchar. No las queremos escuchar hoy y tampoco los discípulos las querían escuchar en su tiempo. O sea, ellos, como eso no lo que querían que escuchar, entonces no escucharon nada. Cuando nuestros conceptos teológicos son contrarios a la palabra de Dios, a la larga nos frustramos, nos decepcionamos y hasta podemos renegar contra Dios. Pero el culpable no es Dios. El culpable somos nosotros, de que queremos un Dios a nuestra manera. ¿Viste? Si somos sumisos al Señor, si aceptamos su palabra, entonces seremos verdaderamente libres. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo la verdad nos hará libres. Jesucristo, que es nuestro rescatador. Recuerda que Jesucristo tomó mi lugar para morirme muerte. Es el único medio para yo ser perdonado, para yo ser libre de la muerte eterna y para resucitar en el día cuando Jesús venga por segunda vez. No tomes conceptos, no inventes conceptos que no estén basados en la palabra, porque te vas a frustrar. Sigamos adelante. Cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús está pendiendo de la cruz, que está ya casi por morir, eso lo encontramos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 30. Jesús allí ya en los últimos momentos hace una exclamación que salvó al planeta Tierra, a todos los humanos que le acepten y que también aseguró el universo. Jesús dijo unas palabras, fueron consumado es. Ese consumado es significaba que Dios aceptaba a Jesucristo como el Cordero que Él había enviado para el perdón de los pecados de los seres humanos. Ese consumado es significaba que el enemigo de las almas, el enemigo que secuestró esta humanidad y que implantó la muerte aquí, había sido vencido. Que el enemigo dejó de tener aprecio en las cortes celestiales y fue confinado para siempre en este lugar. Ahí, en la cruz del Calvario, donde el enemigo llevó a Jesús para matarle, en el lugar más humillante, en la derrota aparentemente más terrible, allí Dios ganó la victoria definitiva para salvar al universo y salvar a la humanidad que le aceptara y también salvar este planeta que se nos está acabando o que lo estamos acabando, lo estamos destruyendo. Jesús pagó el rescate de este planeta también en la cruz. Por eso era un cielo nuevo y una tierra nueva. Mira cuán grande es lo que significa la muerte del Señor Jesús. Allí en la cruz, ese consumado fue la victoria de Dios
sobre el mal. Jesús murió por ti y por mí, por toda la humanidad. Y esto lo vemos allí en Romanos. Vamos a Romanos, el capítulo 6. Romanos 6, el verso 23. Hablando de que Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. El Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, el salario del pecado es la muerte. Por eso todos morimos. ¿Viste? Yo que nací en pecado, el pecado me pagará con la muerte. Pero Dios, la dádiva de Dios, fíjate, no es el salario que Dios me paga, sino la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tengo vida eterna porque el Señor me la regala por gracia a través del sacrificio de Jesús. ¿Captas? El enemigo me da muerte y Jesús murió mi muerte y me regala su vida eterna. Pero le costó caro. Pero murió por ti y por mí. Jesús le dice a Nicodemo, el verso 17 de ese capítulo 3, dice que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios está interesado en salvar al ser humano. Por eso es que la cruz son las buenas nuevas de salvación. Es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús vino a salvar a los seres humanos. ¿Captas? Pero para salvarlo tuvo que pagar en la cruz nuestros pecados, nuestra muerte eterna. ¿Qué cosas hizo Jesús? ¿Qué cosas hizo Jesús en la cruz para nosotros? La primera cosa que hizo, o una de las ellas, es que pagó la justicia que demanda el haber violado la ley de Dios, haber pecado contra Dios. Eso lo dice allí el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, el capítulo 3. Él nos lo dice allí, verso 24, dice, justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús es nuestra expresión. Jesús pagó la justicia que Dios demanda. La pagó en la cruz, es decir, con su sacrificio. Por eso me dice que somos salvos en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. También Jesús en la cruz, mis hermanos, nos mostró el amor de Dios. Fíjate tú, Dios no colocó en nosotros la demanda de la ley, sino que la colocó en Jesús. Y por eso quien llega a aceptar a Jesús y su sacrificio es justificado. Pero hay otra cosa que la cruz muestra, y es el amor de Dios. Allí en Romanos 5:8, ese es un versículo maravilloso. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor hizo que Jesús descendiera del cielo, se encarnara y muriera en una cruz para salvarme. Otra cosa más que hace la cruz es que nos libera. El poder de liberarnos del pecado, y eso tiene que ser una realidad en nosotros, y para eso necesitamos aceptar al Señor y su sacrificio. Allí en Romanos capítulo 6, el verso 22 dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. En Cristo tenemos liberación. Solo Cristo puede perdonarnos de pecado, y por eso solo cuando recibo el perdón de Jesucristo es que soy libre del sentimiento de culpa.
Nada puede librarme del sentimiento de culpa. Solo lo puede hacer Dios, que murió en una cruz para expiar mi pecado. Otra cosa más que nos muestra en la Escritura es que en el sacrificio de Jesús obtenemos vida eterna. Y si muero, pues seré resucitado cuando Él venga. Y ahí está Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En la cruz, Jesús pagó mi muerte y me regala vida eterna. Y algo más trascendente, hermanos. En la muerte de Jesús se aseguró la salvación de este planeta, de la humanidad que acepta al Señor y de la seguridad del universo entero. Cuando vamos allí, Apocalipsis 21:4 dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, dolor, porque todas estas cosas han pasado. Ese es un verso que nos describe la tierra nueva. Y eso es el resultado, esa causa de la muerte de Cristo. Y terminamos hablando de que el sacrificio de Cristo trasciende la eternidad y asegura el universo. Vamos allí al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 20, el verso 3, 22:3. El capítulo 22, verso 3 dice: y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos la servirán. El trono de Dios y del Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, que murió en el Calvario, y que aquí, cuando Dios haga un cielo y una tierra nueva, ese sacrificio quitará la maldición de la tierra y asegurará el universo. Querido amigo y hermano, Jesucristo es nuestro camino, la verdad y la vida. Oremos, hermanos. Señor Jesús, aquí estamos para agradecerte por haberte descendido del cielo, haberte encarnado y haberte entregado en sacrificio para nuestro rescate, para nuestra expiación, para la vida eterna. Señor Jesús, toma nuestros corazones, porque no podemos dártelo, y ayúdanos a experimentar el poder que emana de tu sacrificio, el poder que emana de tu cruz. En tu nombre lo imploramos, querido Jesús. Amén. Querido amigo y hermano, te invito a que comparta este mensaje, que comparta la enseñanza que hemos entregado aquí para bendecir a otros. Y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.